Hoy venimos emputados pues porque somos la puya y ajá, pero además porque nos pusimos a ver cómo se robaron en Colombia el sistema de salud y queremos mostrarles cómo la corrupción jode a miles de personas. Tómense unas goticas de valeriana que este capítulo los va a alterar. Los sistemas de salud son un mierdero en todas partes. Y en el de aquí y el de Cafarnaún hay corrupción. Para que se hagan una idea, los sistemas de salud del mundo año a año pierden unos 500.000 millones de dólares en torcidos. Y miren este dato. La inversión que se tendría que hacer para que todas las personas en la tierra tengamos acceso al sistema de salud se ha calculado en 370.000 millones de dólares. Y se pierden 500.000 millones. Entonces, hagan cuenta. Además, esto es muy grave porque la mitad de la gente en el mundo no tiene acceso al sistema de salud. Pero bueno, ya aterrizando en nuestra bella Colombia, somos percibidos como el país más corrupto en salud de América Latina. Y un estudio encontró que la salud es el tercer sector donde más casos de corrupción tenemos. Entonces, ocupamos el podio en todo. En ciclismo, en ser el segundo país más biodiverso por metro cuadrado, en tener el Guinness Record a los huevos revueltos más grandes del mundo. Eso es en serio, ¿no? Y en ser uno de los más corruptos en salud. Ay, es que me invade un orgullo en todo el cuerpo. Colombia, tierra querida. Pillen, los corruptos aman hacer trampas con el sistema de salud porque es una vaca lechera que tiene plata y por eso la exprime. Desde hace unos años la salud se lleva en promedio el 25% de todo el dinero que invierte el gobierno nacional en un año. 1 de cada 4 pesos va para allá. Además, en 2014 Colombia invertía por persona $843 en el sistema de salud, mientras que en América Latina solo metían $744. Mejor dicho, estamos ganados. Pero el problema es que una buena tajada de esa plata se la roban. ¿Y quiénes se la roban?, nos preguntarán. Un estudio encontró que los actores que se perciben como más corruptos en el sistema de salud son los departamentos, las alcaldías y sus secretarías de salud. Súmele a eso que nuestro sistema es complejo y tiene muchísimos actores. Más de 30 EPS, 32 secretarías departamentales de salud, más de 1.100 municipios, cada uno con su secretaría o dirección territorial de salud, las farmacias que entregan medicamentos, unas 61.000 IPS, que son los hospitales y centros de salud, entre muchos otros. Todo esto nos lleva a que tengamos una fórmula grave. Un montón de plata, un montón de manos, muchísima burocracia, un reguero de contratos y pues mucha tentación de corrupción. Veamos algunos casos exquisitos. En 2011, el alcalde Jan Keller Hernández firmó varios contratos por 18.000 millones con el Hospital San Rafael para reducir la mortalidad de niños. Un fin noble, generoso, empático, necesario. Mejor dicho, la Madre Teresa de Calcuta, Papá Jaime, y por ahí derechito, Jan Keller Hernández. Pero, siempre hay un pero. Resulta que según la Fiscalía se perdieron unos 6.000 milloncitos de pesos que fueron a financiar la campaña a la gobernación de La Guajira de Oneida Pinto de Cambio Radical, partido de Germán Vargas Lleras. Por estos hechos ya fue condenada una exfuncionaria de la alcaldía de Albania y Hernández y Pinto están siendo procesadas, pero aún no hay sentencias al respecto. Entonces, si pillan, la plata que iba destinada a salvar a los niños de este país terminó metida en campañas políticas. Un fin noble en todo caso. Resulta que en Córdoba se destinaron más de 70.000 millones de pesos en pagos a IPS para cubrir tratamientos y drogas de pacientes con hemofilia. Un paréntesis, la hemofilia es una enfermedad en la que la gente no coagula bien la sangre y es muy compleja de tratar. Y en Córdoba invirtieron un dineral para tratar a estos pacientes, pero hubo un pequeño problema. Los pacientes no existían. Vean, aparecieron 47 personas con hemofilia en 2013 y 81 en 2014, pero eso era imposible, ya que para 2013 el Ministerio de Salud solo tenía 13 casos reportados en ese departamento. Y no es que los cordobeses se enfermaran así de un día para otro, sino que tenían políticos creativos. Los pagos a las IPS se habrían justificado con resultados de laboratorio, diagnósticos y órdenes médicas falsas. Por estos hechos, la Fiscalía dijo que el entonces secretario de Salud del departamento había cometido varios delitos, pero aún no hay fallos sobre su responsabilidad. Y al gobernador de ese entonces, Alejandro Lyons, la Contraloría lo encontró responsable. Aquí pasó algo digno de una película de miedo. 1, porque asusta. 2, porque se inventaron pacientes con VIH para robarse la plata. Y 3, porque a los verdaderos pacientes con VIH los dejaron jodidos. Vamos a los detalles. Resulta que una EPS llamada Confacor recibía 33.000 millones de pesos mensuales del sistema de salud, con los que contrataba a distintos hospitales para atender supuestamente a pacientes con VIH. El problema era que según la Procuraduría, esos pacientes era gente que ya había muerto, o que no existía, o que simplemente no era portadora de
la enfermedad. Por esa jugadita se calcula que se perdieron 200.000 millones de pesos que se justificaron con 800 pacientes inventados. Mientras tanto, los familiares de los pacientes que sí tenían VIH y que eran unas 760 personas denunciaron que no les estaban haciendo el examen de carga viral que monitorea qué tanto sigue el virus en sus cuerpos. Para rematar esta película de terror, a comienzos de 2018 se robaron de las oficinas de Confacor 60 bultos con facturas en los que se cree que había pruebas de todo este chancú. Mejor dicho, ¿quién se le mide a escribir esta serie para Netflix? ¿Le tapan? Entre 2014 y 2016, la Secretaría de Salud de Córdoba desembolsó 10.000 millones de pesos a varias IPS para supuestamente hacer terapias a niños con síndrome de Down. Sin embargo, hubo un pequeñísimo problema. Nimio, una cosita de nada. No importa, no es para que se alarmen, es una cosita chiquitica. Todo parece indicar que se robaron la plata de las terapias. Según las investigaciones, la trampa funcionó así. O se hacían muchas menos terapias de las pagadas, o se pagaban terapias para pacientes que ni siquiera estaban registrados en el sistema de salud, o se pagaban las terapias por precios superiores al que realmente tenían, o las terapias las hacía el mismo funcionario al mismo tiempo en 2 municipios del departamento. Yo que creía que la omnipresencia era un cuentazo, pero bueno, los dioses de Córdoba. Por estos hechos, la Procuraduría está haciendo una investigación contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro León, y el entonces secretario de Salud. Pero mientras tanto, parece que la plata para las terapias de los niños con síndrome de Down se fue por el sifón. Saludcop parecía más una feria de emprendimiento que una EPS. Tan es así que en 2011 se conoció que los 1.4 billones de pesos que debía invertir solo en salud se destinaron a mucho oído a la siguiente lista chocoloca de actividades. Viajes que anualmente podían costar hasta 2.000 millones de pesos, construir campos de golf, comprar un hotel, hacer donaciones a equipos de fútbol, comprar pisos de porcelanato para una propiedad del presidente de la EPS y hasta para patrocinar a un equipo de baloncesto. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con la salud en cuidados intensivos? Vean, si bien el escándalo estalló en el 2011, se sabe que la corrupción venía desde al menos 1998 y durante todos esos años los jodidos eran los más de 4 millones de afiliados que tenía la EPS, a quienes no les daban la cita, no les programaban la cirugía, les daban una atención lentísima en urgencia y no les entregaban los medicamentos. Y ni siquiera los invitaron a pasar un fin de semana en el hotel o ni siquiera a bailarse una salsita en ese porcelanato, pues. Para que vean lo grave que era, les traemos 3 casos terribles. Primero, en 2005 una madre llevó a su bebé de 4 meses a una clínica que prestaba servicios de Saludcop en Cali porque tenía vómito, decaimiento, dolor de abdomen y sangrado rectal. Ese día le dijeron que el niño tenía gripa y le recetaron acetaminofén. Sin embargo, la cosa se complicó y luego se dieron cuenta de que el niño tenía una obstrucción intestinal y lo operaron. Pero a los 2 meses el bebé seguía muy mal, lo volvieron a llevar a la clínica y allí le negaron la atención con un pediatra especializado. Por eso la mamá puso una tutela en contra de Saludcop para defender la salud de su hijo. Pero antes de conocer el fallo, el niño falleció. Segundo, en 2006 a un hombre en Ibagué le salió un tumor que debían operarle rápidamente porque podía hacerle perder la visión. Pero no lo operaron a tiempo. Se tardaron 6 meses en programarle el procedimiento y perdió la visión. Y encima de todo, después de la cirugía, la EPS le negó los medicamentos y le tocó poner una tutela para que se los entregara. Luego, la Corte Suprema de Justicia obligó a la EPS a pagarle 288 millones de pesos al paciente por la demora en la atención y los daños que eso le causó. Pero pues el daño ya estaba hecho. Tercero, según denunció una fundación, Saludcop tenía la mala maña de no pagarle las deudas a una clínica que atendía a niños con cáncer en Bucaramanga, lo que hacía que la clínica le suspendiera los tratamientos a los pacientes. Eso pasó en 2015 cuando a por lo menos 50 niños les pararon el tratamiento durante varios días porque la EPS le debía más de 2.000 millones de pesos a la clínica. Imagínense eso, 50 niños viviendo una enfermedad terrible, rogando para que los atendieran y con una EPS llena de culebras que se estaban mecateando la plata en otras cositas. El Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA era un fondo con el que el Estado pagaba los servicios de salud que no cubría el POS. Y varias entidades vieron ahí una mina de oro para robar plata usando técnicas similares a las que ya les contamos, presentando documentos falsos o inventándose pacientes que supuestamente ya atendieron, entre otras técnicas. Así, luego iban al FOSIGA y cobraban esa plata por procedimientos médicos que nunca hicieron. Para explicarles la trampa, les traemos estos casos. En Buga había una clínica que se inventaba falsos accidentes de tránsito, de los que salían pacientes
pacientes ficticios que supuestamente necesitaban cirugía. La clínica hacía documentos, facturas, historias clínicas y autorizaciones falsas para luego ir al Fosiga y cobrar por los servicios. Según la fiscalía, con esta jugadita se tumbaron 3.000 millones de pesos entre 2013 y 2015. Luego, los directivos de esa clínica aceptaron los cargos y fueron condenados a más de 7 años de cárcel. Otro caso más con la ya famosa Salud Co. La de los pisos de